Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes y les voy a animar para que busquen en sus Biblias uno de los pasajes preferidos posiblemente de muchos de nosotros, como lo es el Salmo número 1, el Salmo primero. El título del mensaje de hoy es El varón y el camino. En un momento vamos a proyectar la lectura, pero ahí atrás tenemos Biblias. Si usted está utilizando esas Biblias, está en la página 326, allí lo va a encontrar. Antes de leer, quiero que escuchemos un par de cosas que son importantes en cuanto al libro de los Salmos. La palabra salmo, como nosotros la conocemos, es la traducción de una palabra hebrea muy antigua y era el nombre que se le daba a un instrumento de cuerdas llamado salterio. Y si usted ha leído los Salmos, seguramente ha encontrado la palabra salterio varias veces, donde se dice que alabad al Señor o al Eterno, que es como usualmente se le llama en la escritura de los Salmos, con salterio. Pero los Salmos fueron escritos, y esto es muy importante, en un contexto en el cual la nación de Israel tenía su propia monarquía. Y la mayor parte de ellos fueron escritos durante el reinado de David. De hecho, muchos de los salmos fueron escritos por David y otros fueron escritos para David por personas que hacían la alabanza, como lo que hoy hacen Mike y Sony para nosotros. Había músicos en ese entonces muy reconocidos. Había uno que se llamaba Emán, había otro que se llamaba Coré. Y entonces los salmos llegaron a ser la alabanza que se enviaba al Señor o en tiempos de gratitud o en tiempos de angustia, pero sobre todo esperando que la monarquía, que el rey, hiciera las cosas como debían ser hechas. La historia nos demuestra que los reyes, como nosotros, no hicieron todo lo que debían haber hecho y no hicieron las cosas siempre bien. Y en medio de esa circunstancia real aparece el libro de los Salmos. Y el Salmo primero contiene varias enseñanzas y hoy quiero que nos enfoquemos en él tratando de responder 4 preguntas que son importantes para nuestra vida espiritual, pero si lo vemos en el contexto en que aquella nación veía cómo su monarquía se iba degradando, pero al mismo tiempo su esperanza de un mejor rey iba creciendo, de esa manera Dios se va revelando. Entonces les pido que me acompañen para que tengamos esta lectura en el Salmo primero. Es un salmo muy corto y posiblemente la mayoría lo conocemos de memoria. Dice de la siguiente manera: Oh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En algunas traducciones dice, conducirá a la perdición. 4 preguntas quiero que nos hagan o sean el motivo de nuestra reflexión en esta mañana. De hecho, la idea que queremos transmitir como iglesia es que hoy tratemos de pensar de manera muy sensible en lo que significa meditar, reflexionar. ¿De qué se trata el meditar? Esa es la idea posiblemente central que queremos resaltar, pero a través de estas 4 preguntas que el pasaje nos responde, yo espero que para ustedes, porque para mí lo ha sido, sea un motivo de contentamiento y un motivo de crecimiento en confiar en el Señor. La primera pregunta que nos plantearíamos es, ¿de cuál varón está hablando el pasaje? El Salmo comienza diciendo, bienaventurado el varón, y lo dice en singular. Y lo describe como un varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores,
y que no se sentó en silla de escarnecedores. La primera vez que yo leí o escuché la palabra escarnecedor, no tenía idea de qué quería decir eso. Pero en palabras muy sencillas, un escarnecedor es un burlón, un burlador. En el contexto de los salmos y los proverbios, un escarnecedor es una persona que no solamente hace el mal, sino que disfruta haciendo el mal. Posiblemente para este tiempo, una analogía de lo que pudiera ser un escarnecedor son los famosos bullies, los que se burlan de otros, los que disfrutan burlándose de otros por su aspecto físico, por su etnia, por la manera en que hablan, etcétera, etcétera. Eso es un escarnecedor. Ahora, este varón del que nos habla el Salmo es descrito como un hombre que no tuvo nunca nada que ver con el pecado. Y aquí necesitamos ver algo. El Salmo, en el primer versículo, nos describe el orden en que el pecado paraliza nuestras vidas. ¿Ven el orden como está escrito los verbos? Dice, nunca anduvo, es una persona que está activa, estuvo, es decir, se detiene, y finalmente se sienta. Porque el pecado es descrito a lo largo de toda la Biblia como el gran paralizante de nuestras vidas. Y es algo que actúa como un proceso. Muchas veces comienza teniendo que ver con el lugar donde vivimos, con las personas con las que compartimos, con lo que nos ha influido desde nuestro crecimiento, desde nuestra infancia. Y por eso comienza diciendo que no anduvo, porque comienza muchas veces la influencia del pecado en nuestras vidas con quién compartimos y dónde compartimos. Dice en el libro de Proverbios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este varón del que habla aquí nunca disfrutó, nunca perdió el tiempo compartiendo con las personas del mal. Luego dice que no estuvo, no permitió que la influencia de aquellas personas le hicieran acostumbrarse a ver aquello como normal. Nosotros vivimos en un tiempo donde difícilmente alguien le dice esto es malo. Ahora parece que todo es relativo. Bueno, es malo para ti, pero no es malo para mí. Y entonces nos dan un ejemplo como este. Es como un antibiótico. A ti te puede caer mal, pero a mí me cae bien. Y de esa manera, en nuestro tiempo, se ha relativizado distinguir el bien del mal. A través del profeta Isaías, el Señor dijo, ay de aquella sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el contexto, cuando eso ocurre es porque ya esa sociedad se ha acostumbrado a estar en malas compañías, en malas acciones, que ya se ha acostumbrado, ya está en camino de pecadores. Y finalmente dice, ni en silla de escarnecedores se sentó. Porque la etapa final de la degradación que el pecado produce en la vida es cuando la persona aprende a disfrutar del pecado. Ahora, ¿quién es este varón? En el contexto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, la cultura de la nación judía identificaba a dos hombres como los de mejor testimonio en todo el Antiguo Testamento. ¿Saben quiénes son? José y Daniel. Para la nación judía, el testimonio de estos dos varones era una cosa asombrosa, casi considerados perfectos, pero no perfectos. Pero este varón que es descrito aquí, es descrito como un varón perfecto. Entonces, cuando vemos este pasaje con toda la Escritura, encontramos que se nos está dando una señal profética de un varón que aún no había existido, pero que iba a existir. Y ese varón es Cristo. Cuando alguien nos pregunte, ¿de quién está hablando el salmista? ¿Está hablando de David? No, mis hermanos. Ojalá hubiera sido acerca de David, pero no era acerca de David. ¿Estaba hablando de José? No, José nunca vivió la etapa monárquica. ¿De Daniel? No, Daniel era un profeta, viviendo como un siervo sometido a un imperio invasor y aunque cumpliendo la voluntad de Dios, nunca tuvo un poder como rey.
aunque de buen testimonio. Pero este varón del que habla aquí es Jesús. Qué interesante que el primer versículo del primer salmo de la Biblia es una profecía. Está profetizando al que sería el varón. ¿Sabe cómo lo llama el profeta Isaías en el capítulo 53? Si usted lo puede leer después en su casa. En el de los versículos 6 al 9 es donde dice que él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, ¿verdad que sí? Dice que fue llevado como cordero al matadero. En algunas traducciones dice como oveja al matadero. Pero hay una parte muy pequeña que dice un varón perfecto. En una oportunidad, tanto el Salmo primero como el capítulo 53 de Isaías fue leído en una comunidad de rabinos judíos. Y uno de ellos dijo, lo que pasa, no sabía dónde estaban leyendo en el capítulo 53 porque no se les dijo lo que se les estaba leyendo. Y uno de los rabinos dijo, lo que pasa es que los cristianos leen eso porque en el Nuevo Testamento ellos lo asocian a Jesús. Y el que lo estaba leyendo, que era judío, pero era cristiano, le dijo, yo no estoy leyendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estoy leyendo en el Tanakh, en el libro de los profetas, del profeta Isaías. Y el rabino abrió los ojos porque él, siendo maestro, posiblemente le pasó lo que le pasó a Nicodemo cuando Jesús le dijo, si no recibes el reino de Dios como un niño, puedes saber todo lo que tú quieras, pero no estás en el reino de Dios. Ese es el varón perfecto. Es Jesús. Lo que nos ha congregado a nosotros en esta mañana aquí no es solamente el saludarnos, que por supuesto lo disfrutamos, sino Jesús. Ese es el varón perfecto del que habla la Escritura. Ahora, hay una segunda pregunta que quiero que consideremos. Si seguimos leyendo, dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿De cuál ley está hablando? Hemos venido estudiando los miércoles en el libro de Levíticos y hemos estudiado las ofrendas, los sacrificios. Nos estamos acercando a lo que es la celebración de las fiestas. Pero hemos también sabido que dentro de todo lo que es lo que se llama el Pentateuco o la Torá, como lo queramos llamar, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se acumulan 613 leyes. 613. Lo dijimos el domingo pasado. Ahora, qué interesante que aquí no dice sino que en las leyes. Dice en la ley, en singular. ¿Y sabe lo que afirma el salmista? En la ley de Jehová. No dice en la ley de Israel, no dice en la ley de Jacob, no dice ni siquiera en la ley de Moisés. Cuando Jesús estaba cumpliendo su ministerio, los rabinos de la época, los del Sanedrín, que eran los doctores de la ley, cuando le hablaban a Jesús de la ley, ¿sabe cómo le decían? La ley de Moisés. Y hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús se planta de frente y dice, esa ley no es de Moisés. Es la ley de Jehová que fue dada a través de Moisés. Y a ellos eso les ofendió. Es el pasaje donde él les dice que antes de Abraham ya él era. Pero hay un pasaje muy significativo en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden buscar después en su casa. Está en Juan 5:39, donde Jesús le dice a los que estaban presentes, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis salvación. ¿De cuál escritura estaba hablando? De la misma que el salmista está hablando, de la ley. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Pero ¿sabe lo que dice inmediatamente el Señor? En ese versículo en Juan 5 dice, y ellas dan testimonio de mí. Hay 2 grandes testigos del Señor Jesucristo en toda la Biblia. 2 grandes testigos. Uno de ellos es la ley. La ley. Por eso Jesús dijo, y ellas dan testimonio de mí. De manera que cuando vamos a la Torá, cuando vamos a esos 613 mandamientos que conforman una sola ley, Jesús está diciendo, todos esos mandamientos, esa ley de quien habla es de mí. ¿De cuál ley está hablando? No estaba hablando de la letra muerta. Estaba hablando de la letra que era capaz de tocar la mente de la persona y confrontarle con su pecado. Por eso, si ustedes buscan después en sus casas, en el Salmo 19, versículo 7, allí dice que la ley de Jehová es perfecta y una sorpresa
para nosotros, que convierte el alma. Pablo nos dice que por la ley nadie fue salvo, ¿cierto? Pero el Salmo 19:7 nos dice que la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. No estaba hablando de salvación, estaba hablando de que el poder de la ley, si se entendía en su espíritu y no solo en su letra, tenía el poder de tocar el corazón de las personas. Aquí tenemos por lo menos 2 personas en esta mañana que son abogados, ¿verdad? Y no es cierto que cuando se habla de la ley, no solo se habla de lo que está escrito, sino de lo que se llama el espíritu de la ley, la intención con que ha sido dada. La intención con que fue dada la ley de Jehová fue la que dice el Salmo 19:7, convertir el alma. Y la que dijo el Señor Jesucristo, ella da testimonio de mí. Hay veces que leemos en el libro de Apocalipsis que hay 2 grandes testigos. ¿Han leído ese pasaje? Y a veces nos rascamos la cabeza y decimos, ¿quiénes serán esos 2 testigos? La Escritura no los dice. Son la ley y los profetas, porque ellos son los que dan testimonio de Jesús. Y de este varón se dice que en esa ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo sé que aquí tenemos personas de diferentes países que hablamos español y no nos vamos a sentir mal por decir esto. ¿Verdad que nosotros cocinamos más sabroso que aquí en Estados Unidos? Ustedes se imaginan cómo sería de insípida la cocina aquí, ¿verdad, mi hermano José? Si nosotros no hubiéramos traído el sabor del sur. Entonces nosotros trajimos el sabor del sur y aprendimos del orden que hay aquí y aprendimos una mezcla que aquí la llamamos el Tex-Mex. Y a mí me encanta la comida Tex-Mex. Y cada vez que voy a comer a un lugar Tex-Mex, yo digo, ¡qué delicia! ¿Por qué? Porque lo estoy disfrutando. Y hay lugares donde he ido, y por cierto, el otro día fuimos a un sitio, varios de nosotros, y yo me estaba haciendo el distraído para sacar la tarjeta más tarde, y alguien la sacó primero que yo, que fue el hermano José, y él pagó. Y fue un deleite, no solo la comida, sino la compañía. ¿Sabe lo que dice este salmo con respecto a este varón? Que su delicia es la ley del Señor. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, ¿en realidad yo me deleito en lo que aprendo del Señor por su palabra? ¿O es un compromiso nada más? Esa es una pregunta muy personal. Yo no la puedo responder por usted, usted no la puede responder por mí. Pero aquí me está hablando del Señor y me está diciendo que Él se deleita. Jesús, cuando lo confrontaron en cierto momento sus enemigos, Él dijo, una tarea tengo que hacer, y es cumplir la voluntad del que me envió. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? Entonces, ¿por qué a veces vivimos divagando de una idea a otra y ponemos un video en YouTube y ponemos otro video en otra y vivimos como locos rebotando como una pelota de tenis con diferentes cosas y pensamientos? Porque no estamos buscando la ley, el conocimiento de la ley del Señor y del Señor que escribió esa ley, sino que estamos buscando es satisfacer nuestra curiosidad. Y hay una gran diferencia. Él se deleita y entonces dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántos de los que estamos aquí practicamos la meditación? Saben que una de las debilidades que tenemos a veces quienes vivimos en el mundo occidental es que no nos enseñan a meditar. En eso nos aventaja mucho la cultura oriental, porque desde niños ellos enseñan a sus hijos a meditar. No es una casualidad, mis amigos, los que nos ven por las redes, los que estamos aquí, que las 3 grandes creencias del mundo en un solo Dios, lo que se llama las religiones monoteístas, que son 3, son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. ¿Dónde surgieron? En el desierto. ¿Y por qué surgieron en el desierto? Porque el desierto era el lugar donde el hombre enfrentado a su realidad brusca, pero sobre todo solitaria, buscaba tener un compañerismo cercano con Dios. Algunos a través de enseñanzas medio confusas y otros recibiendo la revelación de Dios. Meditar no se trata de esto. No se trata de eso. La palabra que aparece aquí en este texto por meditar es la palabra hebrea hagá. Y es la idea de comparar. Este varón del que se nos habla aquí, él comparaba su vida con la ley de Dios. Sus palabras, sus acciones
sus intenciones, él las comparaba continuamente porque dice, en su ley medita de día y de noche. Él comparaba su vida de día y de noche con lo que el Señor muestra en su palabra. Y yo tengo que preguntarme esto a mí mismo. En la manera que yo estoy viviendo, ¿qué tipo de meditación estoy llevando? La que dice, conócete a sí mismo, como dice el budismo y otras tendencias similares. La que dice, conoce el bien y el mal, como dice el yin yang y otras creencias. O la que dice, conoce a tu Dios. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y la única forma de hacerlo es cuando yo comparo, o es decir, medito en la palabra de Dios y filtro mi vida a través de la palabra de Dios. Yo le animo a que usted lo haga. Yo le animo a que usted, día y noche, usted pueda decir, Señor, aquí no se trata de portarme bien, se trata de que yo aprenda a deleitarme en la vida. ¿Sabe por qué a veces no nos gozamos en la vida? Porque estamos más interesados en agradarle a otras personas que en agradarle a Dios. Vamos al tercer punto porque el tiempo va pasando. La tercera pregunta que quiero que nos respondamos es, ¿en qué consiste la prosperidad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae o no se marchita, dice algunas traducciones. Y mira lo que viene ahora, y todo lo que hace será prosperado. ¿De cuál prosperidad está hablando? A veces se nos ha querido decir que si usted está en buena voluntad, en buena armonía, en compañerismo genuino con Dios, a usted le va a ir bien materialmente. Y que si a usted le está yendo mal materialmente, nosotros decimos allá en mi pueblo, algún cable pelado tiene usted. Algún problema tiene usted. El hermano X o la hermana Y, esa hermana vamos a tener que hacerle un exorcismo porque ese hermano no pega una. Un problema y otro problema. Y algo en nosotros nos quiere decir que si le está yendo según nuestro punto de vista mal, es porque algo está haciendo mal. Y si de pronto al hermano X o a la hermana Y de pronto están muy bien económicamente, decimos, ¿cómo el Señor ha prosperado esa familia? Bueno, hay diferentes casos, hay diferentes análisis, pero de la prosperidad que está hablando aquí, está hablando de un sentido de satisfacción espiritual. Y todo lo que hace alcanzará su propósito. Creo que el apóstol Pablo lo explica mucho mejor de lo que yo podría. Cuando él dice, porque para aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Pero nunca dijo todas las cosas les salen más fáciles. El Señor en el huerto de Getsemaní, lo recordamos de la semana pasada, dijo, Padre, si es posible que esta copa yo no la tenga que beber. Lo que estaba experimentando no era fácil, pero no alcanzamos nosotros prosperidad y riqueza en ese sacrificio. Hay veces que Dios está en nuestras vidas esperando que pasemos nuestro propio huerto para que seamos prosperados. Pero el mundo nos dice, si tú quieres prosperar, entrégame tu tiempo, entrégame tu energía, entrégame lo mejor de ti y yo te voy a prosperar. Y tú vas a ver cómo hasta en la iglesia te van a envidiar. Ahora, eso no quiere decir que esté mal el prosperar materialmente. Lo que estoy es haciendo la distinción entre la prosperidad que ciertamente Dios le da a algunos de sus hijos para que bendigan a otros y la prosperidad de la que está hablando aquí. Para que no nos vayamos con la idea que en algún momento se predicó que, bueno, para que usted sea bueno tiene que ser pobre materialmente. No necesariamente es así. Pero aquí está hablando de la prosperidad, del propósito cumplido. Por eso dice, y su hoja no cae. Y hay una cuarta pregunta que quiero que nos hagamos. Y es, ¿de cuál camino está hablando? Dice a partir del versículo 4, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En Jeremías 6:16, el profeta recibió una orden de Dios. Dile a este pueblo, paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y hallaréis
reposo para vuestras almas. Habla de un camino. Y aquí habla de un camino también. Ahora, aquí hay algo interesante. Se nos plantean que hay dos caminos. El camino de los justos y el camino de los malos. ¿Lo ven? Solamente se mencionan dos caminos. Nosotros vivimos en un tiempo donde la gente dice que no, que hay muchos caminos. Hay muchos caminos para lograr la perfección, ¿no es cierto? Y cada uno, porque estamos en la época del subjetivismo, plantea que cualquier camino es bueno si la intención es buena. Pero aquí la palabra nos dice que hay dos caminos posibles. El camino de los justos, que son aquellos que viven conforme a este varón del que se está describiendo, y el camino de los pecadores. Y otra cosa interesante que se nos dice es que son como la paja o el tamo que arrebata el viento. ¿De qué está hablando? Esta era una cultura de sembradores, de agricultores. Y cuando se recogían las cosechas, el trigo, se colocaban en montones. Y entonces el granjero tomaba un tenedor muy grande, un tridente. ¿Sí sabemos de lo que estoy hablando? Un tridente muy grande, no sé cómo se llama ese instrumento en inglés, hermano José. Sí, es como un rastrillo con 3 dientes muy largos, y él lo metía en la paja y lo lanzaba al aire. La pajilla, el tamo, que era más liviano, el viento lo apartaba. El grano, que era más pesado, volvía a caer. Y al cabo de un tiempo de hacer ese ejercicio, la persona al que se le llamaba el aventador, porque era el que lanzaba al viento, separaba la paja del grano. De eso está hablando aquí. Dice que los que deciden seguir el camino del mal, irremediablemente terminan siendo separados. De eso está hablando aquí. Y ustedes dirán, pero me parece muy injusto. Hay gente que yo conozco que no es mala. Es medio mala, pero no es mala. Pero si recordamos el primer versículo, nos dice cuál es el orden en que el pecado va paralizando. Irremediablemente, quien se resiste a andar el camino que sigue a Jesús, termina sentado en una silla de escarnecedor. Es lo que el pasaje nos está diciendo. La separación, ¿quién la hace? ¿Con respecto a qué se separa? No soy yo, es la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor oró por sus discípulos, allá en el capítulo 16 y 17 de Juan, Él ora al Padre y dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esa palabra es la que establece el criterio con que el aventador separa la paja del grano. Y termina diciendo el pasaje, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. En Juan 14:6, Jesús dijo una de las frases más solemnes de toda la Escritura. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo hoy quiero terminar diciéndoles esto. Hay tantas cosas que yo ignoro de la Escritura. Me gusta leer la Escritura, el Señor sabe que me deleito estudiándola para conocer y para crecer. Y sin embargo hay muchas cosas que ignoro, pero hay una que yo sé, y de esa no tengo dudas. Es que el camino no es una palabra, no es una religión, es una persona. Y esa persona es Jesús. Y Él es el que me dice hoy de una manera central, José, toma tiempo para sentarte a meditar cómo estás viviendo. Compara tu vida con mi palabra. Aprende a deleitarte en mi palabra, Joséito. No tomes solamente la Biblia para preparar un mensaje que le vas a dar a otros. No, tómalo para ti, para que tu vida cambie, para que tú seas la persona que yo desde antes de la fundación del mundo quise que tú fueras. Y cuando tú permitas, José, que eso sea el deleite de tu vida, tú vas a ver el camino muy, muy claro delante de ti y entonces lo vas a poder predicar a otros. Ese es el camino que vine a predicarles hoy. Yo animo a cada uno de los que vino hoy y estoy muy contento de verles. En un momento espero que nos saludemos otra vez. Y a los que nos puedan llegar a ver a través de las redes, este es un tiempo donde se muestran muchos caminos delante de nosotros. Hoy Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie tiene acceso al Padre sino por mí. Y ese es el Jesús que hoy hemos predicado. Vamos a orar.
Señor, una vez más te agradecemos porque tu palabra es verdad y tu palabra es Cristo mismo que nos habla. Y en esta mañana te agradecemos por estas inspiradas y reveladoras palabras en el Salmo primero, que ellas puedan penetrar hasta nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones, renovarnos desde adentro, que podamos salir con la intención de meditar en ella, que ese sea la vara con la que nos medimos a nosotros mismos y no con la que juzgamos a otros de una manera fría. Concede, Señor, que ella verdaderamente quite el corazón de piedra que tantas veces parece que tenemos y nos ponga un corazón sensible a ti para escucharte, para transformarnos y también para extender tu gracia a otros. Gracias por todo lo que hemos hecho hoy. Concédenos que sea para nuestro crecimiento, para nuestra dicha, nuestro gozo y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén.